Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Como ya saben, este es el curso de Black Belt. Sin embargo, no lo voy a ver específicamente solamente como Six Sigma. Le voy a meter más temas por el hecho de que solamente Six Sigma no ayudaría hoy en día. Y aparte de eso, el hecho que quiero, bueno, al ser el último curso que voy a dar en Costa Rica por un par de, bueno, bastante tiempo, digamos. Entonces, quiero que sea un curso donde deje un poco más de mi conocimiento a los alumnos actuales que tengo. Entonces, este va a ser el último curso que voy a dar, por lo cual va a ser muy diferente, bastante distinto y con bastante más información de lo que, de lo que generalmente se puede dar en un curso. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, excelente. Sí, yo Ok, también. perfecto. Entonces, el curso también va a ser, si bien es cierto, tenemos que ver estadística, tenemos que ver administración de proyectos, tenemos que ver diferentes temas, lo vamos a ir hablando y porque lo he preparado, lo he diseñado como un curso más ameno para que realmente se pueda entender desde otra perspectiva, por lo cual vamos a utilizar más áreas de psicología, de filosofía, no solamente la estadística, administración de proyectos, sino también su gestión y demás. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito sobre esos temas antes de empezar con cosas más profundas. Para el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la sugestión y cómo la vamos a utilizar dentro de nuestros proyectos, trabajos, cómo vamos a sugestionar personas. Y a través de todo el curso les voy a estar enseñando un poco de paradojas de comportamiento, sesgos cognitivos, es decir, aparte de lo que es Six Sigma estadística y aparte de eso, cómo organizar proyectos de RPA o automatización y de inteligencia artificial. Entonces el curso está muy volado. De hecho, si quieren tener una copita de vino, agua, wheat, lo que sea para llevar el curso en estos días que nos reunamos, súper bien, porque la verdad sí va a estar más volado o sea, de nuevo, no es catedrático en lo absoluto, es más una expresión de cómo han sido mis últimos 10 años trabajando como Black Belt a la vida real, al día de hoy, cómo funciona, qué no funciona. Igual les voy a explicar materia que lastimosamente no les va a servir absolutamente de nada, pero está en el currículum, en la malla curricular, por el hecho de que tienen que ser completos, pero a esos temas no les voy a prestar mucha atención, simplemente los voy a tocar para que los vayamos viendo y para que los tengan ahí. Sin embargo, son temas que es más que fijo, que nunca los van a llegar a ver en ninguna empresa. Esa es como la malla curricular, más o menos. Se presentan las partes básicas, automatizaciones, alcances. eh, Aquí les explico las investigaciones de los workflows, RPA, métodos de robots, cómo planificar robots y demás. Aquí me faltaron unas líneas, ahora que me estoy dando cuenta. Luego están las partes de los alcances, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer proyectos no estadísticos. Esta es la principal parte que les va a tocar a ustedes en la vida, o sea, en la vida real. Luego estamos con las partes de proyectos estadísticos. Este es el que menos van a llegar a tocar en la vida real. Hay algunos temas de acá que son súper importantes que sí los vamos a ver. Hay otros que son como los que están en amarillito y en anaranjada son como los que realmente se llegan a ver más, no a gran rasgo, digamos que esos de estos lados son como, los pueden ver en uno de cada 5 proyectos. Los que están, o sea, estos otros son temas que vamos a tocar, pero que ustedes van a poder ver en uno de cada 50 proyectos, tal vez así como de verdad. Hay algunos como estos tres que lo pueden ver en uno de cada 200 proyectos. Y si están enfocados en un área de ese tipo, si no, en sus vidas van a llegar a ver esos temas. Pero es importante que también los teman. Luego ahí tenemos las partes igual del análisis, todo eso es estadística pesada, la he diseñado también de formas sencillas a entender. Luego estamos con la parte de diseños de experimentos, los planes y los cierres y un bonus especial al final de Minitab y o Excel para poder aprender a utilizar un poco más de herramientas, puesto que
de nada les sirve saberlo hacerlo a mano si todo el mundo lo hace en una aplicación. Sin embargo, necesitan saber a mano para saber qué es lo que está haciendo la aplicación. Entonces, eso es como lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre los grandes temas que vamos a ver, que son de administraciones de proyectos y demás, otros tipos, y vamos a enfocarnos un poco el día de hoy a la parte de lo que es el inicio de los sesgos cognitivos dentro de la vida de la administración de proyectos. Igual la idea es como que esto sea más una historia, que lo escuchen como si fuera un podcast ahí de YouTube y que me vayan preguntando o que vayan viendo cómo funcionan, cómo vamos a funcionar. Esta es mi presentación, si no importa. Ok, vamos a empezar con una frase que dice, cree solo la mitad en lo que ves y nada en lo que escuches. ¿Por qué creen que esa frase es importante para la estadística? ¿Por qué piensan que esto es importante para hacer una administración de proyectos y, por supuesto, para poder hablar con un director, con un presidente, con un CEO y darle una idea sobre lo que ustedes están haciendo? Los escucho. No hay preguntas, no hay respuestas erróneas. Ay, A ver, ¿qué creen? sorry, es que estaba pasando un camión. Este, sí, básicamente yo consideraría de creer la mitad de lo que uno ve, se refiere prácticamente bueno, igual a la famosa frase científica de ver para creer, también se basa en la experiencia propia y prácticamente es en lo que uno está viviendo. En lo que escuchas y prácticamente puede ser o solo rumor o no es algo totalmente fijo en este caso o no confiable, digamos. No sé, siento que es como más basándose en la experiencia. Ok, veamos. Les cuento una historia real. Esta no es mía, es de otra empresa. ¿Qué piensan cuando alguien les dice Listerine? Un enjuague bucal. Arturo, vos tenés 27 años, ¿verdad? 25, 25. gracias. David, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 21. 21, ok. Entonces, en vos no aplica, pero tal vez para Arturo sí, o tal vez sí, no sé. Hace mucho tiempo cuando uno no decía enjuague bucal, uno solamente decía Listerine. No sé si ustedes pasaron por eso de que no existían en sí los enjuagues bucales, o sea, simplemente uno decía Listerine y podía traerse uno Colgate o podía traerse uno tres patitos, que no importaba, siempre iba a ser Listerine. ¿Ustedes vivieron esa parte de la vida de Puerto Rico? No. Sí, yo sé. De mi parte podría escucharlo como de mis padres, o sea, siempre le han dicho así, nunca le han dicho enjuague bucal, tal vez. Siempre la gente llama Listerine al enjuague bucal, indiferentemente que sea o no sea. Bueno, resulta que hay que abrir la puerta para este aquí tanto que bueno, pues a ver ahí sí se quita tanto que resulta que, bueno, Listerine empezó en los años 20 y no era para limpiarse los dientes. Listerine era realmente para poder lavar caños o tuberías. Pero en esas épocas vendían $100,000 al mes y se preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Ocupamos de hacer algo para aumentar las ventas, ocupamos vender de alguna forma. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de por qué no inventan una enfermedad bucal que solamente se puede resolver, solamente se puede curar por medio del Listerine. En menos de un año, las ventas mensuales fueron de $100,000 por mes a $8 millones por mes. Y así es como nace la empresa de Listerine.
Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ahí? O sea, esto es importante entenderlo porque no solamente en el curso yo les voy a enseñar a convencer personas de que sus proyectos son los más idóneos, sino también que les voy a agarrar la idea es que ustedes cuando vayan a caer en estas cosas donde la gente los manipula de alguna manera, ustedes puedan ya tener armas para defenderse bajo los estándares de manipulación más comunes, que son menos conocidos, de hecho. Resulta que esto de acá viene con dos ideas, la parte masiva, lo que hizo Listerine, y la parte del ancla. La parte del ancla es, bueno, y hay otro que se llama idea superior. Resulta que la idea del ancla es tirar una idea, cualquiera que ésta sea, pero que sea contundente, clara, idónea y de una manera fija, como si ustedes y sus vidas dependieran de ella. Eso es la idea del ancla. La idea que viene superior viene que para apoyar que la idea funciona, siempre se dice que no lo dice uno, sino que lo dice alguien más arriba. Por lo general, y por lo menos en lo que fue en los años 80, lo más común, y todavía hoy quedan algunos rezagos de ese tipo de cultura que nosotros, es que se supone que lo que dice un doctor, la gente se lo cree a diestra y siniestra. Un día de esos estaba escuchando a una amiga que estaba mencionando que un doctor había descubierto en México una señora que podía hacer órganos con la luz y ella creía que era cierto porque supuestamente la señora le dio como libros de matemática al señor con el que había hecho eso. Y eso se lo creyó porque supuestamente lo dijo un doctor que aparte tenía un doctorado en medicina. Obviamente era súper falso. ¿Y por qué era falso de saberlo? Porque la matemática convencional 1, 2, 3 y toda la recta numérica es la que nosotros conocemos. Matemática para poder hablar de velocidad de la luz, de física, ¿no? Cosas más avanzadas, no usa números, usa letras. Entonces, como una persona que nunca ha estado incluida en una cátedra para entender que esto es logaritmo, ¿cómo va a saber entonces cómo escribir la matemática para que lo entienda un matemático? O sea, tan solo con eso se caían los argumentos. Pero ¿qué pasó? Le tiraron una idea de ancla bien plantada, se lo dijeron que lo dijo un superior y se hizo masivo. Así fue como pasó con Listerine. Tiraron una idea, hay una enfermedad, solamente se puede hacer de una forma superior. ¿Quiénes lo dicen? ¿Han visto los anuncios de Colgate? Lo recomiendan los mejores odontólogos, lo recomiendan los mejores dentistas. O sea, no somos nosotros, es alguien que sabe más y usted le hace caso al que sepa más. Y eso va masivamente. Entonces, si ustedes van a cualquier supermercado y buscan pastas de dientes, la que está en mayor cantidad siempre va a ser Colgate. Pero si ustedes ven los anuncios de Colgate, siempre van a terminar con las mismas frases. Lo dicen los odontólogos, lo dicen los mejores profesionales. Pero ¿cuánta gente se detiene a pensar y decir, suave, Colgate y cuáles son esos mejores profesionales? ¿Qué atestados tienen? ¿Y cuál es el sistema de investigación utilizado para realmente saber qué son los mejores profesionales? ¿Y de dónde hay una escala de profesionales en odontología para saber que ellos aplican al mismo? Pero solamente por simples palabras la gente se lo deja ir. Y eso resulta con esta frase: cree la mitad de lo que ves y nada de lo que escuchas. ¿Por qué? Porque en... Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Ah, sorry, no ignore eso. ¿Cómo? Yo creo que le mandé un request, no, algo así. Creo que tienes que detenerlo porque no sé cómo Ya, quitarlo. ya quitamos. Ya, yo me quité, perdón. Ok, tranqui, para ver cómo funciona. A ver qué hace esto. Ya se me quedó pegado. A ver, si funciona. Esto está acá. No está sirviendo. Sabe, para ver qué fue lo que toque. Listo. Bueno, ya vuelvo a compartir. Pantalla 2. Ok, entonces lo que les estaba comentando
era que, no, ya lo puedo borrar esto ahí. Ya. Resulta que cuando decimos creer en la mitad de lo que ves, es que nosotros vemos mucha información todos los días. Y dice Google que se necesitan 0.15 segundos para que una persona ponga atención en algo, para que le llame la atención, y 8 segundos para saber si el contenido le interesa, y 15 segundos para saber si realmente lo quiere tener en su vida. Y todo esto nos afecta cuando creemos lo que vemos. No podemos creer todo lo que vemos. Y nada de lo que escuchas, porque esos son rumores que se van generalmente a las partes masivas. ¿Y qué tiene que ver esto con mejora de procesos? Bueno, resulta que muchas veces se toman decisiones en las empresas, los directivos toman decisiones en la empresa basados simplemente en lo que escucharon. Les doy el ejemplo de una compañía en México donde estaba dando una consultoría. Y llego yo y me siento y es como, bueno, ¿qué ocupan que haga? Sí, necesitamos que empiece a ayudarnos a organizar toda la empresa. Ok, con gusto. ¿Qué, qué sistemas utilizan o cómo utilizan? Bueno, André, lo primero que tienes que saber y por lo que te contratamos es porque utilizamos un modelo Scrum para poder trabajar en la empresa. Mi primer red flag o banderita roja, porque yo dije, ¿sabe? ¿Qué tiene que ver Scrum con eso? Obviamente no se los dije directamente, pero sí fue como por dentro. ¿Qué diablos tiene que ver Scrum o Agile con el manejo de una empresa? Si eso es simplemente para proyectos. Bueno, resulta que, para no hacerles el largo cuento de México, de todo estaba mal hecho. Y literalmente todo estaba mal hecho. ¿Por qué? Porque agarraron lo que eran una idea para manejar proyectos, para manejar una empresa y procesos. Pero el problema mayor es que no entendían la diferencia entre proyecto y proceso, haciendo entonces que los maes agarraran, se fueran con la idea masiva de que Scrum salvaba a las compañías porque era lo último de lo último en proyectos, y como no entendían la diferencia entre lo que es un proyecto y un proceso, entonces al confundirlo empezaron a utilizar técnicas y herramientas para otras cosas. ¿Y qué tiene que ver eso con Six Sigma? Interesantemente nada y al mismo tiempo todo, porque ustedes al ser black belts van a pensar en las empresas, la empresa generalmente, y lo digo como consultor de hace 10 años, la empresa no tiene ni la más remota idea de qué es un black belt. Y quien no es un black belt y no estudió Six Sigma no tiene ni la más remota idea de lo que es. Entonces piensan que es una persona que sabe de proyectos, sabe de procesos, sabe de ISO, sabe de mejoras de procesos, sabe de estadística, sabe de RPA, sabe de todo. Y un black belt por lo general solamente sabe de estadística. Entonces es cuando se empiezan a retrasar los proyectos, cuando no se sabe qué hacer, cuando las personas empiezan, incluso mis compañeros de trabajo que son solamente black belts, yo los veo estresadísimos. Por ejemplo, hoy en una reunión que tuvimos con el jefe para las actualizaciones, mi actualización de todas las semanas es, todas mis cuentas están en verde y hay proyectos que ya casi que se van a soltar para la próxima semana. Casi todas las semanas suelto cosas y todas las semanas mis cuentas están en verde. En cambio, yo veo a mis compañeros que es que tengo que hablar con tal de developer y ocupo hablar con el administrador de proyectos y mis cuentas están en rojo y no sabemos qué hacer aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los contratan pensando que son interdisciplinarios cuando solamente tienen una área. Por eso es que este curso también es interdisciplinario. Entonces también esto aplica para muchas cosas. El punto es que cuando ustedes lo ven desde el punto de vista de Six Sigma, pueden encontrar errores como estos o pueden encontrar el típico, que ya va más del lado 100% Six Sigma, es que tenemos este problema y nos está llevando de pique. ¿Y cómo sabe usted que es ese problema y no es otro? Porque es el que más se escucha afuera. El que más se escucha no quiere decir que sea el que más aparece. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a extrapolar lo que no nos gusta y a callar lo que nos parece me, por así decirlo. O sea, cuando vemos algo que es muy me, la verdad, no puedo hacer esa ahí. Muy me, la verdad no nos interesa. Aunque sea algo huevado o algo así, pero digamos que se fundió un foco de la casa, pero del cuarto, digamos, pero el cuarto
tiene dos focos. Entonces, para nosotros es cuando se juega el otro, cambio los dos. O sea, nosotros tenemos ese procesamiento mental. Pero en lo que viene siendo algunas personas, hay cosas mínimas que los pueden alterar, que los pueden molestar. Entonces, la pregunta sería, si llegan y nos dicen que hay un problema, ¿cómo sabemos que realmente es el problema que tengo que arreglar? Y si ustedes no se cuestionan esa pregunta desde el inicio, pueden terminar arreglando problemas que no importaban. Y lo he visto X cantidad de veces en donde la gente empieza a arreglar y a trabajar cosas que a nadie le importan, pero simplemente las están haciendo de esa manera. Entonces, nos movemos a cómo deben de hacer, bueno, alguna pregunta, comentario o algo de esta parte. Sino para seguir. Como les digo, Yo esto es como creo, una conversación. Ustedes pueden opinar, contar algo que les pasó similar o incluso preguntar si eso entra dentro de ese tipo de sesgos o si entra dentro de eso, lo que estoy hablando. La idea es que ustedes agarren su conocimiento de vida real y me pregunten, ¿eso se alinea o no se alinea? Porque lo que me pasó a mí en la vida es diferente a lo que les pasó a ustedes. Entonces puede ser que entiendan mi ejemplo, pero ustedes se queden con la dudita si ustedes tienen alguno y si les pasó algo. Y cuando ustedes encuentran un ejemplo de su propia vida, entendieron el tema inmediatamente y pueden continuar con el siguiente. Así es como funciona aprender ese tipo de cosas, o por lo menos cómo se utilizan. Ok, sí, entonces, bueno, resulta que entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, perdón, eso que vimos atrás nada más fue como un poquito para que entendieran por qué la frase estaba ahí. Vamos a empezar entonces a hablar sobre cómo nacen las partes de los proyectos, para que tengan una idea, y luego ya vamos a empezar a hablar un poco más sobre las ideas de Six Sigma. Resulta que los proyectos o las cosas que hay en las empresas empiezan por datos. Perdí la... Empiezan por datos. Los datos se analizan, las propuestas salen a relucir, de los cuales salen soluciones, de los cuales se ven resultados, y por último, los resultados se tienen que mantener indiferentemente de cuál sea el proyecto o producto que estamos haciendo, vamos a terminar en un mantenimiento. Entonces, ¿qué es en donde nace la parte de Six Sigma? O sea, ¿qué es la idea de Six Sigma per se? La idea de Six Sigma o de un Black Belt es que pueda entender estos datos, pueda analizarlos, pueda proponer una idea y puedan ver la solución. Por lo general, hay algunas empresas que ponen aquí a un administrador de proyectos, que ya vamos a ver qué es lo que hace un administrador de proyectos per se, y él hace la revisión del resultado. Y de ahí ya sigue el mantenimiento, que eso no les toca, generalmente no le toca a uno. Entonces, cuando venimos a ver el mundo de Six Sigma, lo primero que nos encontramos es el hecho de que no podemos creernos lo que nos dicen. Es decir, tenemos que dudar de los datos primarios que nos empiezan a dar las empresas y que nos empiezan a decir, Mae, esto es la información que tengo. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de información, de dónde viene, hacia dónde va, quién la recibió, de qué fecha es. Si me dan información vieja, no sirve de nada. Si me da información de más de 6 meses, no me sirve de nada. O sea, datos viejos no sirven. Muchas empresas y mucha gente todavía queda con el paradigma en su mente de que los datos viejos funcionan de algo. Pero ¿de qué me sirve un dato de más de 6 meses cuando probablemente en 6 meses se han hecho unos 3 o 4 cambios a un proceso como generalmente sucede? Entonces, si me dieron datos de un proceso y me llegaron y me dijeron algo, no va a servir de nada si me dieron datos viejos, porque esos datos viejos no incluyen la información actual. Por lo general, los datos tienen que ser de los últimos 3 meses. Ahora, análisis. Cuando un Black Belt llega y empieza a ver un análisis, entonces empieza a entender qué es lo que está sucediendo. Puede utilizar estadística muy exagerada y perder el tiempo, o puede, que lo vamos a ver a través del curso, utilizar las herramientas más sencillas, salvar tiempo, no trabajar mucho, tirársela rico y dar buenos resultados.
Así trabajo yo. Yo doy buenos resultados en su momento, a tiempo, que sirvan, que no se caigan, que funcionen, que todo el mundo lo pueda usar y que yo haya gastado el mínimo tiempo posible en ese trabajo. Es decir, yo minimizo al máximo el tiempo laboral y maximizo mis recesos, por así decirlo, para no tener que perder mucho tiempo, porque al final de cuentas, y la vida es muy corta, hay que vivirla. Entonces, si toman esta tendencia de Six Sigma y se van por esta área, van a irse por ese lado. Están las propuestas. Las propuestas nunca las pueden dar a ustedes. Más adelante ustedes ya vamos a ir clarificando esas dudas que ahorita van surgiendo, porque muy probablemente van a decir, ¿por qué la propuesta no viene de mí? Las soluciones que ya vienen parte del pie, o sea, cuando ya se aplica la solución, el resultado, qué solución nos dio, y el mantenimiento, que es ya mantener, como si se compra un carro y ese es mi proyecto, tengo que darle mantenimiento, limpiarlo, lavarlo, cambiarle válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos ahora un entendimiento de por qué les estoy tirando esta parte. O sea, les voy a ir tirando cosas para que ustedes vayan tratando de imaginar algunas cosas y cómo pueden ir, y luego se las estructuro con las partes básicas para que entiendan por qué estoy diciendo eso. La idea es que ustedes también vayan pensando a futuro y cuando vayan viendo algo lo vayan tratando de correlacionar con algo que ustedes ya saben. Resulta que hay compañías, bueno, todas van a tener lo mismo. Y las compañías viven de tener grupos de IT, de tener grupos de procesos, que son los procesos, que son los de bueno, la operación per se, tiene mercadeo, tiene, no sé, HR y X cantidad. Donde viven los procesos se le va a llamar operación. Los demás que están alrededor se les va a llamar áreas funcionales porque hacen funcionar a la empresa. Tal vez muchas veces han escuchado la palabra functional areas o áreas funcionales y nada más se quedaron ahí con la mente, bueno, es que es un área funcional, bueno, porque es un área funcional, es lo que hace que una compañía funcione y la operación no se caiga. HR para contratar, mercadeo para vender, IT para reparar las compus y para hacer todas las conexiones web que necesiten, etcétera, y todo lo que tenga que ver con tecnologías. Y hay una en particular que es donde ustedes van a vivir ahora que se llama OPEX, Operational Process Excellence, o bueno, en español lo traduce mucho como gerencia operacional o proceso de la excelencia operacional, también es otra forma de verlo. Pero ¿qué es un OPEX? Un OPEX es un mundo que ajusta a la empresa. Todas las empresas, imagínense que ustedes inician con una pulpería. ¿Qué hacemos para una pulpería? Bueno, ocupamos los proveedores, ocupamos comprar las primeras cosas, ocupamos, no sé, las vitrinas, alacenas, neveras, y ya se crea y empiezan a vender las cosas. Pero ¿qué pasa si esa pulpería del pueblo que les cayó súper bien y se convierte en un supermercado? Y al supermercado le fue tan bien que abrió una segunda sucursal. Y al tener dos, abrieron tres. Y al tener tres, se abrieron cuatro. Y luego se hicieron multinacionales. Y luego pues, crecieron no solamente en el continente americano, sino también se extendieron al europeo y luego al asiático, y etcétera, etcétera. ¿Ok? La compañía puede crecer sin OPEX, pero va a llegar un momento donde se va a ver en tantas crisis que puede quebrar. Sube y quiebra. ¿Por qué? Porque necesitaba un OPEX, que es donde ustedes vienen a fungir. Entonces, ¿qué hace un OPEX? Un OPEX da un orden, una estrategia y ayuda a complementar la parte numérica y aparte de eso, ayudar a manejar la parte de proyectos en los sistemas de mejora cuando la operación está fallando. Eso es lo que hace un OPEX. Pero un OPEX tiene más que solamente OPEX, o sea, no solamente un nombrecito. Resulta que aquí vive los departamentos de riesgo, de calidad, de reportes,
de entrenamiento. Sorpresa, no se me está yendo ninguno. No. Ok, resulta que calidad se va a subdividir en lo que es assurance, aseguramiento, asegurar, en control, controlar y en mejorar. Y mejorar se subdivide en los yellow belts, los green belts y los black belts. Y en algunas compañías master black belt. Resulta que por la falta de conocimiento, casi todas las empresas creen que un black belt sabe de aseguramiento, de control de riesgos, de entrenamientos, y de entrenamientos hablo como los trainings que le dan a los nuevos employees, de reportes, y que aparte de eso puede ayudar con IT, operaciones, mercadeo, HR y todo lo que se le haya ocurrido meter a una empresa. Porque se tiene la mala idea que los black belts son el grupo acuoso que puede resolver y crear lo que sea, lo cual no es cierto. No es cierto para otros black belts, ustedes iban a poder. Entonces, los black belts en su vida real, o sea, lo que hace un black belt en su vida real es que la operación llega, esta es la operación, y la operación llega triste porque les está yendo mal, tienen algún problema, cualquier problema que este sea. Y entonces, cuando hay un problema, recurren al black belt, que en sana teoría, el black belt se iría con quien tiene las partes de aseguramiento, porque aquí se supone que tienen los mapeos de procesos y los manuales de entrenamiento y todo lo demás. Le pedirían los reportes al grupo de reportes para ver cómo está funcionando la información, o sea, para ver cuánto ha salido. Le piden información a la gente de control para ver cuáles son los errores que está encontrando la operación y los problemas que hay. Y se fija también en las partes de entrenamiento para ver si esos entrenamientos están cubiertos y también tendrían que meterse en el área o no. Para luego de eso, de haber obtenido toda esa información, empezar a unos datos, hacer un análisis, dar una propuesta, poner una solución, dar un resultado, y este no importa porque es de la operación, y devolvernos acá y hacer que la operación se ponga feliz de nuevo porque ya no tiene nada. Esa es la sana teoría de un black belt, que no existe en la vida real. En la vida real se espera que ustedes no le pregunten absolutamente a nadie, sino que ustedes sepan cómo funciona absolutamente todo. Y ahí es donde empiezan como un poco de dificultad. Saber la parte de entrenamientos, no tanto. Lo de riesgos, no tanto. La parte de reportes, bueno, es bajar un reporte. Aquí es donde entramos con una lista un poco difícil porque estamos hablando que ya piden documentación y sistemas de análisis de auditorías y demás. Y las mejoras muchas veces no van a terminar con mejoras sencillas. Las mejoras de hoy en día están tirándose Artificial Intelligence, RPA o automatización, o lo que van a terminar como IBM y en otras Business Process Management. Son como las aristas de mejoras de procesos que están aquí en la vertiente por el tipo de tecnología que manejamos hoy en el mundo. Y entonces nos tiran hacia estos lados. Entonces, lo que hace un black belt en la vida real, bueno, perdón, lo que hace un black belt en el sistema teórico de un black belt es llegar y trabajar con los equipos de la mano para sacar la información, sacar datos, revisarlos, sacar propuestas y demás. Eso es lo que ustedes deberían de entender a grandes rasgos y eso obviamente lo van a saber conmigo. ¿Alguna pregunta sobre la base de lo que hace un black belt? De mi parte, claro, solo lo de que habías mencionado antes de por qué no damos las propuestas. Ok, me voy para allá. Vos, Arturo. Yo todo súper claro. Ok. Nosotros no damos las propuestas porque nosotros no tenemos ni la más remota idea de qué proponer. Así de sencillo.
Nosotros somos, como Black Belts, somos y tenemos que ser los que mejor sugestionen para que la gente piense que sabemos lo que estamos hablando cuando no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos hablando. Y recuerden siempre, la persona que está escuchándonos, el cliente, el jefe que nos está escuchando, nuestra propuesta tampoco sabe absolutamente nada. Los que saben son los que están abajo, el primer nivel de defensa. Por eso es que siempre hay más gente abajo que arriba, porque son los que están vendiendo, digamos, en un call center, que le reciben las llamadas de los agentes. Y por cada cantidad de agentes, puede ser que haya un supervisor. Y por cada supervisor, va a haber un manager. Y por un grupo de managers que haya, va a haber un director. Y ese director le va a responder a un vice president. Y ahí para arriba. Así es como funcionan las empresas. Entonces, nosotros no podemos dar una propuesta de algo que no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona. O sea, ustedes no van a recibir un trabajo y se van a ir a sentar a aprender el proceso, porque para aprender el proceso tendrían que pasar 3 meses como mínimo. Y ustedes no van a estar en un entrenamiento de 3 meses recibiendo el salario de un Black Belt para luego simplemente esperar un mes a estar en floor para escuchar llamadas para después decir, ah, mira, ya sé qué podemos hacer. Sí, idealmente sería lo mejor que se podría hacer, es algo que no tenemos tiempo de hacer y que no vamos a hacer. Digamos, yo no me voy a sentar en una empresa a recibir llamadas para poder aprender solamente porque soy el Black Belt de ahí. No, o sea, no me corresponde, no es mi área, no es no es para lo que estudié. E igual ustedes. Y si ustedes se pasan a otra empresa, por ejemplo, que ahorita están en área médica y para mañana quieren estar en tecnología, entonces di que primero sacan un bachillerato en informática, luego de eso sacan una especialidad, no sé, tal vez en redes, luego se sientan en un entrenamiento de 2 meses y luego de eso se meten en el floor un mes y la empresa los contrató para estar 5 años ahí, antes de que empezaran a dar como soluciones, en lo absoluto. Por eso es que las soluciones no las damos nosotros, las soluciones siempre vienen de la gente de abajo. La gente que sí sabe, la gente que se enfrenta a los problemas todos los días. Nosotros lo que hacemos es que agarramos con nuestro análisis y les preguntamos a ellos, "Ma, dígame una cosa, ¿qué puedo hacer aquí?" Y ustedes se los pueden ganar con cosas tan simples como preguntarles. Este es un modelo de sugestión también. Cuando ustedes están trabajando desde arriba, por lo generalmente la gente de abajo, piensen ustedes, digamos, yo sé que Arturo sí trabaja, pero no sé vos si trabajas, man. Pero piensen cuántas veces ustedes han como criticado al manager que menos relación tiene con ustedes, o que más los puede llegar a regañar, o que más les puede decir X, Y o Z, el más rudo, así que nos critican. Pero con el que tiene un approach como más cercano a ustedes, más humanista, más de reírse, de vacilar, de decir cosas básicas como que pura vida, abre por completo un sesgo en nuestra mente en donde correlacionamos la buena actitud que tiene esa persona supuestamente con un buen trato perdón, como un buen desempeño como manager y al mismo tiempo una persona a la que le queramos ayudar y seguir. Por lo general criticamos a los managers, directores o gerentes que toman alguna decisión que no parece lo más correcta, pero no criticamos a aquellos que nos caen bien en sus decisiones porque pensamos que es idónea, porque no queremos ir en contra de. Entonces nosotros mismos nos gestionamos. Entonces ustedes como Black Belts lo que tienen que hacer es crear una sinergia y conexión con la gente de abajo. Con los de arriba tienen que saber hablarles, tienen que saber sugestionarlos para que sus ideas sean las más idóneas, para que sus ideas sean tomadas. Y aquí va la primera forma de hacer una sugestión para la gente, directores y demás, cuando ustedes tienen una idea y saben que esa es la idea. Y hay una segunda posible idea que no es la mejor, pero es como hacia donde están tirando las patadas. Está la idea A, la idea B. Ustedes quieren que el director de la empresa agarre la idea A
porque por algún motivo también les beneficia a ustedes. Recuerden que ustedes también tienen que buscar su beneficio propio cada vez que dan una mejora y demás, no simplemente hacen la mejora por la empresa. Ustedes tienen que pensar en ustedes mismos. Mira, si yo agarro esta mejora, voy a terminar haciendo la mejora en 6 meses y lo sé, pero yo no soy el programador, así que yo nada más voy a tener que estar supervisando lo que hace el programador y no me van a meter en ningún otro proyecto. ¿Qué tengo yo? Tiempo libre. André, pero eso suena muy mal. ¿Por qué? Por querer comprar vida. Por querer que ustedes sepan, o sea, puedan tener más tiempo libre para pasar a sus perros, ir al gimnasio, trabajar desde el celular y que realmente tengan una mejor vida. Y aparte de eso, que den buenas soluciones. No, porque es mejor dar que esto funcione, que ustedes sean estables en una empresa y den buenas soluciones reales a que estén todos presionados y se tiren para otra empresa porque piensan que no. Entonces empezamos con esta parte de la sugestión. Tenemos la idea A y la idea B. Si yo quiero, son dos tipos de celulares. El celular A y el celular B. ¿Cómo convencerían ustedes a una persona, a un director, de hacer el celular A y no el celular B? Díganme algunas ideas que ustedes tendrían para poder convencer. No necesariamente tienen que ser técnicas por el hecho de que no estoy poniendo ningún tecnicismo de que esta habla en forma de perrito y este es de color rosado patito. No, nada más estoy diciendo, generalmente ustedes cómo convencen a las personas para que agarren lo que ustedes quieren y no lo que ellos quieren. ¿Qué hacen ustedes? De prácticamente, aparte de nombrarle los beneficios, se meterse en la parte económica, digamos, el ahorro que tendría en comparación de otra opción. Pero ¿qué pasa si la parte B es más barata? ¿Qué si hacen Digamos, la A? si yo pongo la parte A, es, usted está diciendo como, digamos, ¿qué es lo que me beneficia a mí? No, ¿cómo hacen ustedes que un director o un manager les compre una idea? Ustedes quieren la idea A, pero el director quiere la idea B. Entonces, Sí, ¿cómo? digamos, ajá, perdón, lo que quería, pues, es eso, prácticamente mostrarle mayor beneficios a lo que es la parte A y también, obviamente, defender esos beneficios, digamos, porque tener esa parte de convencimiento. Está bien que la persona llegue a tener duda, pero está en usted saber poder vender esa idea, digamos. Ajá. Pero ¿será que solamente dar beneficios nos ayuda? Porque por cada beneficio que una idea A tenga, una idea B va a tener, eso es de fijo. O sea, cuando se aumenta, son una correlación lineal positiva. Cuando una sube, cuando ustedes le dicen algo bueno de una, sale algo bueno de la otra. Es que esta tiene una cámara de 12 megapíxeles y este otro tiene 24. Sí, pero mi cámara grababa en 4D, la tuya no. Ah, ok. Entonces subió uno, pero subió la otra. Porque la gente tiene algo que es el arraigo a la idea. Cuando una persona tiene una idea, no va a darle vuelta, a no ser que sepan cómo darle vuelta, porque se da otro sesgo en la mente. Y ya vamos a empezar también a ver sobre qué es esto de sesgos que les estoy diciendo hace rato. Empieza un sesgo en su mente o una apertura en su mente en donde la persona se convierte en terca y muchas veces pensamos que es terca porque quiere. Lo que no nos damos cuenta es que una parte del comportamiento humano es que la persona sea terca en ese preciso momento porque es una parte del comportamiento humano donde se programa al ser humano de esa forma. Luego vamos a hablar un poco sobre ese tema. Pero entonces, dar un beneficio solamente aumenta el otro. Es como si quisieran tener pareja, o sea, y tienen dos opciones. Por lo general van a decir, bueno, es que la persona A tiene carro, pero la persona B tiene casa, pero la persona B viaja mucho, aunque la persona A siempre anda, no sé, en restaurantes, cosas así, y suponiendo que estén buscando un sugar, por supuesto, es una idea tonta. Entonces siempre una aumenta la otra. Entonces, otra forma que podrían hacer para poder vender una idea mm, se llama sugestión sesgo ABC. Metemos la idea C. Loquísima la idea, no tiene sentido en lo más mínimo. De alguna forma ustedes acomodan la idea y por casualidad le ponen características a esta idea C, que adivinen cuál es el único que tiene.
la A, no la B. Entonces, eso hace que la persona que está comprando la idea B la vea como inferior, porque la idea C es imposible, es la idea más estúpida, pero tiene características bonitas que extrañamente comparte la idea A. Entonces la persona piensa, mira, con la idea A mato la idea A y la idea C al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué voy a agarrar la B si la A ya son dos en una? Mejor agarremos la A. Y así es como se hace para vender celulares, para vender camisas, para vender absolutamente todo. Esto es un programa que tenemos los seres humanos metidos que que ya está en nuestras mentes, o sea, no es como que no es que nacimos y ya lo teníamos, pero a través de todos los medios de comunicación, redes, periódicos y demás, se ha configurado más dentro de la mente humana, haciendo que estemos siempre con el ABC. Entonces, si ustedes quieren llegar a dar una propuesta, lo que ustedes tienen que tomar es las diferentes propuestas, saben cuál es la que va a funcionar y simplemente deben de tirar una idea C. Pero no la tiran desde el principio, la tiran cuando ustedes ya tienen la idea A y la B y cuando ustedes ven que la de ustedes no está sirviendo como querían, ahí sí tiran la idea C. ¿Cómo interrumpen? ¿Cómo es que hacen eso en una reunión de gerencia? Bueno, por lo general sería como de la siguiente forma. Un momento, sí es cierto que la idea B está muy buena, o sea, pensándolo bien, ustedes tienen un gran punto con lo que están diciendo sobre la idea B. Pero algo que se me olvidaba comentarles, y es porque lo estuve investigando y no sabía si traerlo a cotación o no, pero sí es como importante ahora que veo que estamos en las dudas entre la A y la B, es que tengo esta idea C y vean las características que tiene esta C. Y en ese caso ustedes van a dejar eso que quede tan claro que alguien pueda reflexionar sobre esto y decir, pero es que la idea A también tiene la parte C. Listo, cuando hacen eso, entonces ya les metieron una idea. ¿Qué tipo de idea? Les metieron una idea de ancla, una idea que se quedó anclada en sus mentes de que la A es mejor que las demás. Y así es como entonces funcionan con las propuestas. Las propuestas las buscamos de abajo, agarramos y las tiramos hacia arriba. Las propuestas que están arriba, entonces no se van a aceptar tan fácilmente, entonces tenemos que empezar a sugestionar un poquito a las personas que de arriba si están dudando sobre nosotros. Así es como funciona la primera parte sobre las ideas y datos. ¿Consultas o preguntas? Obvio. De mi parte, claro. Ok. Para que sepan, cada una de estas que voy dando, como estas de acá o estas de acá, sí es importante que ustedes las identifiquen y las tengan en sus mentes, porque así como se las estoy diciendo, como están, así se las meten a ustedes por todo lado, en toda la publicidad, en todo lo que ustedes ni se imaginen, todo tiene que ver con este tipo de ideas o cosas. Por darles un ejemplo, carro chino versus un Audi. Si ustedes preguntan en la calle de un carro chino versus un Audi cuál es mejor, la gente va a decir inmediatamente un Audi. ¿Por qué? Porque no es un Audi. Es la respuesta que la gente va a tener. ¿Por qué un Audi? Porque es un Audi. ¿Y usted ha tenido un Audi? La mayor parte de la población no ha tenido un Audi, un Mercedes, un BMW. Entonces van a decir, no, pero es que yo tengo un amigo que tenía tal cosa y entonces yo siempre andaba con él y súper bien, o sea, nunca tuvo ningún problema. ¿Cómo supo que nunca tuvo ningún problema? El amigo le contaba hasta los problemas del carro. ¿Qué hizo la persona que está referenciando eso? Una idea de superior, una idea donde está tirando a alguien más, en donde está diciendo por qué su idea sí es concreta y correcta. Entonces, ustedes se ven expuestos a ese tipo de cosas todos los días. Entenderlos en ustedes es el primer paso cuando ustedes se dan cuenta que están cayendo en una. Y luego entenderla en los demás es el segundo paso. El tercer paso es ver cómo los demás están cayendo y qué hubieran hecho ustedes para haber cambiado ese paradigma. Y el punto 4 para poderlo lograr bien es agarrar y cambiarle la mente a las personas por medio de su conocimiento o por medio de otras ideas que ustedes les van a meter, que los van a confundir, pero los van a dejar de lado de ustedes.
Por eso les dije que este curso era muy diferente, que no es simplemente tirarme los números, sería muy aburrido. Ok, entonces la cosa es que ya está toda esta información. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nace el proyecto. Escogimos el proyecto. De todos los que teníamos, el proyecto A, el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C y el proyecto D. Y ya vimos que escogimos el proyecto A. Entonces, cuando nació ese proyecto, eso va basado en la etapa de eso que estaba diciendo aquí, donde Black Belt quería revisar qué era lo que le estaba pasando a la operación y se iba con todos los demás. Entonces está el proyecto A y ya hizo la selección, entonces empieza a definir exactamente hacia dónde va ese proyecto A. Por lo general, cuando tenemos un proyecto A que tenga que ver con un problema, les hago dos preguntas. Eh, Arturo, si en 15 días, por ejemplo, te quedas sin trabajo, ¿lo considerarías como un problema o no? Sí y no. O sea, depende, digamos, porque eso prácticamente también ayuda a, a darle como una cachetada a uno, porque dependiendo de, ejemplo, que si usted está en una zona de confort en ese trabajo, y de la nada ya después se queda sin el mismo, y usted va a buscar recursos como sea para poder obtener otro, mientras sigue inclusive ni siquiera tiene que ser el mismo ni siquiera tiene que ser uno igual al que le estén pagando, sino que uno que le ayuda a sostenerse mientras usted puede brincar a otra mejor opción. Entonces, así es como usted puede buscarse mejor, digamos. Ok. Ahora, David, una pregunta. Si salís a jugar, no sé si practicas algún deporte, digamos que practicas fútbol, que es como lo más común. Si mañana vas a jugar fútbol y te quebras la pierna, ¿crees que sea un problema, sí o no? También diría como que sí, ¿no? Porque, bueno, digamos, al menos personalmente, por parte de trabajo, no me afectaría mucho, ya que pues trabajo desde la casa y demás, entonces quizás no afecte mucho por ahí, pero también sí, porque ahí es quebrarse pues la pierna, tener que pasar todo el proceso de sanar, ir al hospital y demás. Ok. Respondieron lo que cualquier ser humano hubiera respondido, o la mayor parte de seres humanos habían respondido. Ninguna de las dos preguntas que les hice puede ser un problema, porque no se sabe si es un problema hasta el momento que funciona o hasta el momento que sucede. Entonces, el ser humano tiende a pensar cosas a futuro, ponerles nombre de problemas y creer que es un problema per se por la negatividad que este parece. Eso es ansiedad. La ansiedad es cuando se proyecta hacia el futuro algo que no existe y se pone una solución bajo lo mismo y se pone un esquema de preguntas y respuestas bajo el mismo problema a futuro no existente. Eso es ansiedad. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos dentro de Six Sigma es que cuando encontramos el problema, no estamos encontrando el problema, sí, pero no podemos ir al futuro y dar la solución inmediatamente, porque eso sería como vivir en la ansiedad. Como estamos tirando todo, ya estamos dando la solución de una, ya estamos diciendo las cosas de una, ya estamos diciendo qué sucedería, y si sería bueno, y si sería malo, y cómo va a funcionar. Y entonces, ¿por qué voy a tener la solución a un problema que primero necesito entender si el problema tal y cual me lo dictaron y me dicen que está apareciendo es el problema real? Entonces, ¿cómo voy a ver un problema y traerme una solución? O sea, ¿cómo voy a entrar dentro de la ansiedad de ya tener una solución a futuro cuando ni siquiera he verificado si el problema es A, B o C? Entonces, la primera parte del problema, cuando tenemos un problema, es hacer una definición y por hacer una definición es un entendimiento general de lo que tenemos que está sucediendo, que no necesariamente es correcto.
que puede ser que esté completa y totalmente erróneo. Entonces, para eso tenemos lo que es la definición. Y las definiciones van a responder las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, no sé, cuándo y por qué. Estas son las 5 preguntas que establecen la definición de este problema sin entender si el problema realmente es correcto o no. Porque podemos estar entendiendo un problema de una forma y boom, se nos dispara que era de otra forma. Entonces, primero hay que entender hacia qué punto va el problema antes de tirar una solución. ¿Alguien va a decir algo? Sí, una pregunta. Digamos, eso no sería el dar soluciones, digamos, a los posibles problemas, eso sería adelantarse ante ante las contingencias, digamos. Contingencias y hasta la misma realidad. Sí, pero digamos, que eso es lo que es que prácticamente sí, digamos, adelantarse a la contingencia. Yo llego, si yo sé que un mañana me puedo quedar sin futuro, por algo tengo que empezar a ahorrar para poder tener ese colchón. No es algo que vaya a pasar porque puede ser que yo llegue a cambiar de trabajo por mi propia cuenta, y pues no haya afectado la parte monetaria. Pero en caso de que me lleguen a despedir, pues yo ya tengo ese colchón. Eso es adelantarme a esa contingencia. ¿Y por qué en vez de adelantarte a una contingencia, a un problema que no te ha llegado, por qué mejor no te adelantas a una realidad que fija puede suceder? Como tu vejez, en vez de estar ahorrando para un posible despido a un año que no tenés la más remota idea, porque no te sembras en la mente que hay cosas que son probables, que no sabemos hasta que suceden, como un despido, pero hay otras que van a suceder sí o sí, como que este año cumplís 26, el otro 27, el otro 28, el otro 29, sí o sí va a suceder. No sabes si vas a morir o vivir 20, 50, 30 años, no sabemos, pero sabes que indiferentemente el tiempo va a pasar y que entonces existe la posibilidad de llegar a viejo. Entonces, ¿por qué no buscamos no una solución, sino una administración de riesgos? Este Es que caso diga, no es un problema, ok. este caso es un riesgo. ¿Ah? Los riesgos son positivos o negativos. Y los riesgos es, en español, todo aquello que puede suceder que todavía no ha sucedido, para bien o para mal. Entonces, eso es un riesgo, pero no podemos darle soluciones a los problemas que no han sucedido, porque a los problemas no les podemos dar soluciones directas. A los riesgos les podemos crear situaciones para desviarlos, disminuirlos o eliminarlos antes de que se conviertan en una realidad. Nuestra vejez es imposible, o sea, de que vamos a morir en algún momento, entonces no sabemos a qué edad. Entonces, ese es un riesgo, no sabemos. Entonces, hay que dar planes de contingencia para, socavar el riesgo o bajar el riesgo, digamos, de que podamos necesitar el dinero para alguna operación o algo así. Entonces, eso es un riesgo, pero no es un problema porque no está sucediendo en este momento. Entonces, hay que separar la palabra riesgo de problema para entender cuando el problema existe es porque ya está pasando y a eso se le generan soluciones. Cuando el problema no existe, pero podría existir y lo tenemos como una posibilidad empresarial, le llamamos riesgo y le ponemos un tipo de colchón. Pero estos riesgos solamente pueden existir si sabemos que pueden llegar a existir. Es decir, yo no puedo empezar a no sé, a cerrar las puertas a las 8 de la noche de mi casa pensando que algún día va a empezar a llover gatos y mi perra va a salir disparada. No tiene sentido. O sea, nosotros tenemos que buscar como los riesgos a cosas que realmente sí hay una gran posibilidad de que sucedan o por el historial que tenemos del ser humano sabemos que van a suceder. Ejemplos de estos riesgos, una persona que puede llegar a tener cáncer, una persona que puede llegar a, no sé, a morirse en un accidente por no tener frenos, etcétera, etcétera, y le vamos sumando, entonces hay que entender la diferencia entre un riesgo y un problema. Entendiendo, van muy de la mano, pero son muy diferentes y a la hora de solucionarlos van completamente de otros lados.
Es un poco confuso. No, siempre se me quedó claro, muchas gracias. Mm. No, hablo que es un poco confuso, digamos, al principio hasta que no lo vayamos viendo con ejemplos, pero recuerden que hoy nada más es la base de lo que vamos a ver. O sea, todo lo que yo estoy hablando lo vamos a desarrollar. Ahorita estamos viéndolo así como por encimita, un high level, nada más para empezar a tocar un poquito, porque vamos a ir, la otra semana vamos a estar botando todo lo que es definiciones, lo que es medición, le vamos a dar vuelta, lo que es análisis le tenemos que dar vuelta. O sea, tenemos que entenderlos bien. Ahorita solamente como una solución, perdón, como un high level de lo que estamos viendo, para que entiendan por qué vamos. Siempre pienso que es mejor conocer el final del rompecabezas y luego las piezas, antes que las piezas y luego el final, porque si no, uno no sabe para dónde está caminando. Bueno, entonces tenemos la parte esta del problema. Luego que ya tenemos estas definiciones, eso lo que nos hace entender es dónde estamos puestos, dónde estamos nosotros en ese momento. Y de ahí nos tiramos a la parte de la medición, en donde empezamos a medir la información que tenemos del problema para ver qué tan realista es y cuáles son sus impactos, para luego hacer un análisis del mismo y una vez que tenemos el análisis, tirarnos una solución. Sin embargo, puede ser que en esta fase de acá nos demos cuenta que esto es inviable, ese problema no tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que es donde nos tiramos a otro tipo de problema. Toda la gente de la empresa quiere arreglar, y ahí voy cruzando un poco lo que vamos viendo. Toda la gente de la empresa quiere arreglar el problema B. Y nosotros seguimos a todos y empezamos a trabajar en eso. Y nosotros nos damos cuenta que el problema B no tiene sentido solucionarlo porque es la cosa más estúpida del mundo y porque vamos a gastar demasiado tiempo, demasiados recursos para algo que es demasiado simple y simplemente es porque la gente está haciendo mucho drama, que pasa mucho en las empresas. Pero la gente lo quiere y ustedes tienen que solucionar el problema A. Ese es el problema que ustedes van a solucionar. Adivinen qué técnica utilizan para convencer a la gente de cuál problema van a utilizar. Van a ver el problema A y B y van a presentar porque ustedes ocupan otro. Y resultó que ustedes metieron, pero también existe el problema D de verdad, que tiene este y este y estos conflictos, que tiene estos conflictos de acá y tiene estos conflictos de acá. Ah, perfecto, arreglemos el A y así nos matamos el problema C. Se interrelaciona lo que les estaba diciendo anteriormente sobre las elecciones A, B y C, también con estas partes de cuando nacen los proyectos y nos damos cuenta que el proyecto no sirve y tenemos que irnos por otro proyecto, pero tenemos que vendérselo a las demás personas que están por encima de nosotros, que quieren el proyecto realizado. Eso también pasa. Y ya una vez que tenemos la solución del proyecto, pues entonces ya empezamos a darle la solución y hacemos el proyecto. Hasta aquí, hasta esta bolita que está acá, todo esto de acá, desde la selección, la definición, la medición, el análisis y la solución, no dio absolutamente nada, nada de resultados, solamente un papelito en PowerPoint o en cualquier otra cosa que ustedes quieran que dice qué es lo que van a hacer. Entonces, en el viejo Six Sigma, cuando hablamos de los 80, y lo pueden ver en los libros y todo, en el viejo Six Sigma se hablaba mucho de que un proyecto de Six Sigma ocupaba durar por lo menos unos 6 meses aproximadamente, y se hablaba o sea, tenía muchos criterios sobre el tiempo que se necesitaba la medición y el análisis. Entonces, hay libros que hablan que una buena medición y un buen análisis puede durar 2 o 3 meses para poder determinar si realmente eso es lo que se necesita hacer. Y eso se sigue enseñando al día de hoy. Y eso es una teoría completa y totalmente absurda para el siglo en el que estamos. ¿Qué empresa va a querer tener un Black Belt que analiza un problema por 2 meses para venir con una solución? Perdón, pero eso sería perder el tiempo. O sea,
Alguien a mí me viene con una solución después de 2 meses, yo le digo, sí, ya cambié el proyecto, ya cambié el proceso, ya cambié eso, ya cambié el otro. Y como todo se mueve tan rápido, entonces si ustedes mantienen una solución y duran mucho, entonces no les va a servir absolutamente de nada. Entonces, mejor botarla. La definición, análisis y medición de una persona entrenada, como van a salir ustedes, tiene que ser de un solo día. Ustedes teniendo los datos, mediciones y análisis junto a la definición, todo esto debería de salir en un día nada más. Porque aparte de eso, la idea de este curso es que ustedes sean cross-functional. Cuando se dura más tiempo que eso es porque ustedes tienen que ir a preguntar cosas a otras personas y andarles rogando reuniones de, hey, disculpe, ¿me puede dar una reunión? No, no, esas cosas las vamos a quitar aquí para que ustedes puedan tener el criterio para poder decidir qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer. Y entonces en un día ustedes ya tengan inmediatamente la solución, que no era el B y ocupaban el A, que ustedes mismos pudieron hacer todo eso en el mismo día con los mismos datos que tenían. Esa es la idea. ¿Preguntas hasta acá? No, Ok. Entonces, si nos devolvemos acá, la solución que está aquí es todo esto. Vamos a borrar esto acá. Es toda esta parte. ¿Sí? Es todo esto. Toda esta hasta acá es eso de ahí. Luego, entre la solución y el resultado, aquí en esta flechita va el proyecto. Que el proyecto va a ser este de acá. Y ese va a dar, perdón, un resultado. Así es como se van comunicando y se van interrelacionando las cosas. Ahora, para manejar este proyecto que está aquí, todo esto se hace por medio de 6 Sigma, herramientas de 6 Sigma, pero no siempre. Vamos a meter otros tipos de herramientas. Y hay varios modelos actuales que se utilizan para poder manejar esos proyectos. Sin embargo, es importante que sepan, es necesario que tengan la mayor cantidad de certificaciones en estos ámbitos de proyectos, pero cambian tan rápido que hoy ustedes son Dios y mañana son un simple mortal. ¿A qué me refiero? 2000, me refiero, bueno, me devuelvo a mis épocas del 2015. No, perdón, 2015 no, 2015 ya es 2014 era. No, de hecho el 12, porque fue cuando conocí eso, cuando salió. En el 2012, digamos que 2010, unos añitos antes de que yo lo conociera, yo lo conocí en el 2012. En el 2010, más o menos, empezó a entrar la famosa administración de proyectos. Project Management o administración de proyectos. Fue más o menos cuando empieza la historia de eso. Y resulta que entre el 2010 y 2012 se empezó a escuchar mucho de la certificación PMP, que es un modelo para poder gestionar proyectos o liderar proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Los que salen aquí de esas soluciones. Y se hizo un boom tan grande en Costa Rica y en gran parte del mundo que si ustedes eran un PMP, vean, ustedes eran una vaca sagrada. En cualquier compañía que ustedes estuvieran, ustedes tenían un PMP, ustedes eran como el hijo pródigo de Jesucristo, algo así, literal. Y yo lo viví, yo vi cómo las empresas adoraban a los PMPs, como los literalmente, es que él es PMP, entonces dije, hay que hacer el caso. ¿Quién va a dirigir el proyecto? Esto es muy grande. Ay, vieran que tenemos un PMP. ¿Un PMP en serio? Y sí, se trajeron material pesado. Hoy en día, un PMP usted es PMP. ¿Y qué quiere que haga con eso? Y estamos hablando que estamos en el 2023. En 13 años ya mudó de una forma estúpidamente increíble, en el que el PMP pasó de ser de que fueras un dios y te abrieran las puertas de todo trabajo. Ya no había trabajo que a uno le negaran si ustedes eran un PMP. Ahora es, no, ahora es un plus. Ah, sos PMP. Sí, ese es un plus, ¿verdad? Tampoco es como que te vamos a el brete por eso. Ahorita el mundo se está yendo a la parte de Scrum o la parte de Agile, en donde la gente está hablando sobre los marcos ágiles para dar proyectos más rápido.
Yo soy profesor de Agile, me gusta mucho la metodología. Mi casa la construí con metodología Agile/PMP, sumándole el Prince2. Yo utilicé las tres metodologías para dirigir la construcción de mi casa. Yo dirigí absolutamente todo, desde que se puso el sarán hasta que se hizo absolutamente todo. Y utilicé las dos estrategias. Entonces, yo sé de antemano que funciona, pero Scrum se está prostituyendo de tal forma en el mundo, así literalmente, están usando, perdón por la expresión, pero es que todo el mundo lo usa. O sea, por eso lo están prostituyendo. Todo el mundo lo usa, pero nadie sabe cómo funciona. Algo así. Entonces, es importante tenerla actualmente porque todo el mundo la quiere, pero todo el mundo la tiene también. Entonces tampoco los hace como un wow, simplemente los hace como un hey, nice, algo así. Este de acá habla más, el primero, el PMP, habla un sistema de tengamos la idea, planeemos correctamente, hagamos las cosas de acuerdo a la planeación, demos un producto y cerremos el proceso. Punto. En Scrum es diferente. En Scrum tengo una idea que no tengo ni la más remota idea si funciona o no. Pero planeemos un mes de trabajo, pongámoslo a hacer, démoslo, sigamos planeando otro, volvamos a darlo para dar otro producto y hagamos eso constantemente hasta que se nos agote y ya no tengamos que hacer absolutamente nada más. En la práctica correcta, pues cuando uno tiene un gol definido desde acá correctamente, todo bien hecho, y empieza a utilizar Scrum para subdividirlo, eso es una maravilla, es un amor. Pero cuando vienen las personas y simplemente tienen una idea medio tonta ahí y empiezan a tirarla para que empiecen a hacerla y absolutamente nadie entiende, todo el mundo se pierde y empiezan a hacer un montón de entregables, basura, es lo que va a suceder dentro de un par de años cuando la gente diga, esta vara no sirve absolutamente nada. ¿Y por qué no lo han quitado todavía? Porque no ha salido nada todavía. En el momento que haya otro Listerine allá afuera, lo compran y lo compran todos. Y quién quita que ustedes sean los que desarrollen el próximo Listerine en proyectos. Nadie, la verdad es que nadie quita un quite. Y está el tercer sistema, el de Prince2. Una maravilla que yo adoro, para mí me parece el mejor sistema que hay, porque Prince2 lo que dice es, tengamos la idea bien planeada, pero preguntémosle al MAE que va a pagar. MAE, ¿a usted le interesa esto? Sí, planeemos la idea entonces, pero después de planearle, preguntémosle al MAE que va a pagar si realmente le parece como lo planeé. Sí, ok. Hagamos las cosas por pedacitos, como lo dice aquí Scrum, lo vamos dando por pedacitos, pero basado en la planeación general. Y cada pedacito que le demos, se lo volvemos a preguntar a quien paga. Mae, ¿le sirve esto? Sí, no. Bueno, y terminemos absolutamente todo y unamos todo el proyecto en un solo producto y después de eso nada más lleguemos y le volvemos a preguntar al MAE que paga. Ya todo está acorde con lo que usted quiere y todo usted lo aceptó. ¿Puedo seguir con otra cosa? Sí, siga o no, meter algo más. Pero Prince2 me encanta porque es pregunte, 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 pregunte. No se quede atrás, siga preguntando a la gente si realmente le sirve o no. Entonces, ese es un modelo muy interesante que al menos en particular a mí me gusta mucho. Yo soy profesor de los tres. Este debería de ser el que esté más explotado a nivel mundial desde una perspectiva muy personal. Pero este solamente es europeo, de ahí no pasó. Lastimosamente el PMP se llevó todo y luego vino Ágil a matar lo demás, pero Prince nunca ha sido explotado, al menos no en América. Prince es más como el área europea y Australia, si no me equivoco. Y PMP es más para América y para uno que otro país de Europa está como primero el PMP, pero se pelea con el Prince2. Y lo que es la India también está más hacia el lado de PMP. Hasta los inicios del 2018, más o menos. Sí, más o menos es el 2018, porque ahora está, que fue cuando empezó a surgir el marco ágil en Costa Rica, y ahora está el marco ágil que lleva 5 años de que la gente piensa que es el santo grial y lo utilizan súper mal, y honestamente he visto
muchos proyectos estúpidamente mal hechos porque la gente quiere hacerlos de forma ágil y más bien no sirven de nada. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de materias y con quién les da la clase también sobre esos temas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es un proyecto? O sea, si vemos administración de proyectos, es lo que se va a basar para absolutamente todo lo que nosotros vayamos a entregar. ¿Por qué? Porque si el Black Belt habló con la compañía para entender cuál era el problema, el Black Belt ocupa dar una solución que no da él, sino que le dan las personas que están abajo, las que todos los días trabajan, que esa solución la va a meter dentro de un proyecto y el proyecto va a darnos un resultado. Nos va a dar un resultado. Entonces, ¿qué es un proyecto? Esa es la parte teórica. Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para lograr un producto o servicio único. En español, un proyecto es simplemente dar algo. Que ustedes iban a dar un emparedado a algún invitado que tenían. Bueno, el emparedado ya es su bendito proyecto. Ya es perdón, el resultado del proyecto. El proyecto era hacerlo, el resultado era darlo. Que si van a comprar un vino, y pues resulta que el vino termina siendo el producto del proyecto. ¿Cuál fue el proyecto? Comprarlo. O sea, la sumatoria de acciones que nos llevan a poder obtener algo, un objeto, sea tangible o intangible, toda esa sumatoria de acciones le vamos a llamar proyecto. Por eso las personas se equivocan entre proyecto y proceso, porque el proyecto es es algo que cuando ya se da, ya terminó el proyecto. Y lo demás que sigue, si continúa, es proceso. Si yo inventé un celular y yo ya tengo el celular hecho, es un proyecto, ya el celular está hecho. Si continúo haciendo proyectos, perdón, si se continúa haciendo celulares, no es un proyecto, es un proceso. Y un proceso puede tener proyectos dentro del proyecto, perdón, dentro del proceso para poderlo mejorar. Es decir, a ver si pone en blanco. Tenemos un proceso, bueno, teníamos un proyecto que nació de una idea. Entonces tenemos una idea, de la idea nos dio el proyecto nos dio el producto. Puede ser tangible o intangible porque puede ser tanto un software como puede ser algo más tangible como una copa. Y el producto, para poderse continuar desarrollando, empieza en un proceso, que el proceso es constante para que den siempre el mismo producto. Pero cada vez que uno quiera puede hacer un proyecto en cualquier parte del proceso para hacer una mejora. Y como está dentro de una mejora, adivinen dónde está la mejora. En el mundo de calidad que le pertenece a OPEX, que al final de cuentas le toca a ustedes como Black Belts. Entonces en ese caso ya no es un problema. O sí, porque el problema es la mejora, se convierte en otro tipo de problema, un problema de una arista distinta. ¿Qué puedo mejorar? Eso ya es eso se convierte en un problema, porque ¿qué puedo mejorar en un proceso que necesita ser como está? Ahí empieza el problema. Entonces ustedes ya empiezan acá y esa mejora la dirigen ustedes como Black Belts. Y esa mejora, adivinen qué, es un proyecto también. Entonces empieza la idea del proyecto, hacen el proyecto, dan el producto, que el producto es la mejora, y lo meten a trabajar. Y luego quieren mejorar entonces vuelve otra mejora y se vuelve el ciclo. Por eso es que no se puede confundir un proceso con un proyecto, porque el proceso es continuo, constante y lo más igual posible para dar siempre el mismo producto. Un proyecto es un esfuerzo que se hace una vez, hace algo, da ese resultado y ya ese no sirve de nada, tenemos que volver a hacer otro desde cero para que vuelva a funcionar, un proyecto distinto. Eso es lo que es un proyecto. ¿Qué es un producto? Bueno, es el resultado del proyecto.
¿Y qué es la administración de proyectos? La utilización de diversas herramientas para poder liderar un proyecto de la forma más idónea para que no se nos caiga y nos lleve y nos vayan a regañar. Entonces, hay tres aristas, que fue lo que vimos: PMP, Scrum y Prince. Prince es esto, y es un amor, como les dije, porque primero tenemos una idea, desarrollamos la idea y luego le preguntamos a la gente: ¿usted va a pagar? ¿Quiere pagar por esto? Sí, ok, entonces planeamos la idea. Tenemos la reducción de los documentos o sea, lo que vamos a entregarle a la gente. Esto es lo que tenemos de planeación de la idea que usted aceptó. ¿Acepta usted esto? Sí, no, ok, perfecto. Luego se va para el otro lado, empezamos a hacerlo y lo hacemos por pedacitos. Lo vamos haciendo, cada pedacito se va entregando y si está incorrecto se devuelve para que se vuelva a arreglar hasta que ya esté en un punto que se puede empezar a darle a la gente de arriba, al project board o las personas que están pagando por lo mismo, y ya les podemos decir: esta parte del proyecto ya está lista, ¿le sirve o no le sirve? Sí, bueno, perfecto. Vamos cerrando y cuando cerramos el proyecto llegamos y literalmente es una bofetada de guante blanco para esta última es una bofetada de guante blanco. Porque al final lo que vamos a llegar es como: vea, ya terminé el proyecto y aquí están todas sus autorizaciones, tal y cuales usted me dijo que quería. El proyecto ha sido cerrado. No, pero ocupo un cambio. Ese cambio le va a costar más dinero, ese cambio le va a costar mucho tiempo, ese cambio le va a costar algo. Sepa que el proyecto se cerró. ¿Usted quiere un cambio? Ok, se lo hago. Pero usted me dijo que sí estaba bien en todas las fases. Así que no mi bronca, me tiene que pagar más. Así es como hay que manejarlo. Obviamente no le vamos a decir eso al cliente. Hay que decirlo de una forma más sugestiva. Como: sí, entiendo que necesitas este cambio, pero recordad que todos los puntos que vimos siempre fueron con aprobación. Esto se consideraría en extra y no sé cuánto voy a durar. Entonces tenés que darnos un tiempo para volver aquí y decirte cuánto tiempo vamos a durar para hacer estos cambios. Pero no los puedes hacer inmediatamente, no, porque todo tiene un sistema que hay que cambiar y eso es lo que tenemos que hacer. Y aparte, sepa que en este caso sí se le va a extender el tiempo de contrato o se le va a extender el tiempo del proyecto. Aún así quiere hacer el cambio. La mayor parte de veces van a decir que no, les va a dar pereza esperar. Eso es lo que hace Prince. PMP es simplemente tomar todos los puntos o integraciones que tiene un proyecto y irse aquí. Inicia, se da cuenta quién, que inicia, planifica absolutamente todo y luego ejecuta. Luego le da un control y luego entrega. Diferencias entre uno y otro: el anterior pregunta mucho y cambia de una vez, hace los cambios que necesita hacer inmediatamente. Este de acá entrega y cambia hasta el final, o cuando ya el proyecto va bastante avanzado. Y Scrum y Agile es simplemente agarrar el proyecto, subdividirlo en fases, todas las fases que necesite, y luego empezar a nada más agarrar unas cuantas, irlas trabajando, y luego que están trabajando, devolverse a las demás y empezarlas a trabajar. Es un modelo muy interesante, pero si simplemente tiran ideas al aire no sirve absolutamente de nada. Esos son los tres modelos de proyectos que hay. ¿Preguntas? No, no, no. Ok. Y aquí empiezan los proyectos de calidad. Resulta que cuando se crean los proyectos de calidad en los 80s aproximadamente, cuando está, bueno, igual están en los 50s cuando está lo de Lean Manufacturing, luego en los 80s cuando está Six Sigma y todo lo demás, se empiezan a hacer muchas ideas de proyectos y cosas, pero como cualquier idea que podamos tener ahorita, siempre en el futuro se puede mejorar. El problema de esto es que quedó muy arcaico. La mayor parte de teorías de proyectos de calidad están basados en los 80s y no se han modificado mucho desde entonces. Entonces hay que utilizar las ideas de administración de proyectos con las partes de calidad para poder hacer proyectos reales de calidad. Hay sistemas de proyectos que son el de Six Sigma, que es el que más vamos a aprender aquí, el de Lean Manufacturing, las automatizaciones y Machine Learning y Artificial Intelligence. Six Sigma
en realidad es utilizar la estadística para encontrar dónde está el problema, y una vez encontrado el problema, porque es el de mayor repetibilidad o el que más va a suceder, entonces le preguntamos a la gente qué se puede hacer. En realidad ese es el final de Six Sigma. O sea, tenemos todos estos datos y ocupamos saber cuál es el problema. Entonces, a través de sistemas estadísticos nos damos cuenta que este de acá es el problema. Entonces ya podemos preguntar cómo arreglarlo. Lean Manufacturing lo que hace es que nosotros tenemos un montón de pasos y no ocupamos estos porque son innecesarios. Entonces Lean Manufacturing lo que hace es eliminar lo que nos sirve. RPA lo que hace es que tenemos un sistema utilizando personas y ahora utilizamos un sistema que tiene un robot en el medio y les facilita el trabajo a las personas. Artificial Intelligence y Machine Learning depende de cómo lo van a ver. Machine Learning es para proyecciones y el 100% de estadística que vamos a utilizar en Six Sigma Black Belt se utiliza en Machine Learning. Eso quiere decir que si ustedes saben algo de Python y terminan el curso de Black Belt, ustedes pueden ser programadores de Machine Learning perfectamente, porque Machine Learning solamente programa estadística para proyección, y adivinen qué hace Six Sigma. Proyecta cuál de todos los posibles problemas es el más posible dado la estadística que encuentra. Artificial Intelligence ya tiene diferentes tipos, aunque Machine Learning es parte de Artificial Intelligence. Artificial Intelligence puede irse de diversas formas. Entre ellas pueden irse desde chats comunicativos con información o de voz, como lo que es Alexa o Siri o Bixby, carros que puedan funcionar automáticamente o robots que puedan responderle a las personas y que parezcan seres humanos. La gente muy probablemente se imagina que cuando no conocen mucho de esos temas o no tienen, no pueden ni siquiera imaginar cómo funciona un robot, o piensan que uno crea como neuronas o cosillas así, pero no, o sea, es pura matemática. Al final de cuentas, estos dos son pura matemática. Lo que tenemos que hacer es únicamente que se tome por decisiones. Si te dicen hola, respondes hola, pero si no te dijeron hola, entonces, ¿qué dijeron? No sé, con G creo que es, que dijeron. Entonces eso es lo que va hacia lo que va Machine Learning más que todo. Es como un sistema de sís y nos en donde vamos a sacar toda la información, o ceros y unos, en donde vamos a sacar toda la información y al final de cuentas así es como va a funcionar. Así es como funciona, por ejemplo, en carros como Tesla. Son sensores, los sensores son de proximidad y la proximidad son números. Y al final de cuentas, si nos estamos aproximando mucho, eso quiere decir que hay números que nos están diciendo que nos estamos aproximando, por lo cual entonces el carro se dirige hacia un lado o hacia el otro, en vez de manejarse continuamente. Así es como va funcionando sistemas como este. Y guidance systems y otras cosas que van incluidas, pero eso es como el high level de lo que va haciendo Artificial Intelligence. Después tenemos sistemas que utilizan DMIC. DMIC utiliza determinación, medición, analizar, implementar y controlar, que los vamos a ver, pero de una forma más práctica, que es el que está acá. Entre este y este está la parte de todo lo que es Six Sigma. Bueno, esto es una falacia para mí. Es el cómo se vende que Six Sigma está correcto. Resulta y acontece que cuando empezó eso, como les digo, toda idea buena se tiene que toda idea buena o mala se tiene que vender y se le tiene que anclar a la gente. Se dice que cuando uno tiene un sistema de 6 sigma, que luego ya lo vamos a ver determinadamente, se tira hacia un 3.4 errores por millón de oportunidades. Pero resulta que entonces uno dice, oportunidades, claro, tengo 1 millón de celulares, entonces en 1 millón de celulares solamente 3.4 tienen un problema. ¡Qué rajado! No, oportunidades. Quiere decir que si este celular tiene 4 oportunidades de fallar, entonces realmente hay solamente no es 1 millón
no es 1 millón de celulares, son 250.000 celulares. Porque si hay 4 en cada celular, ¿cómo llegamos al millón? 250.000 por 4. Entonces son 250.000 celulares, en cuales puede haber 3,4. Pero resulta que esto de 3,4 va de la mano con algo que vamos a ver más adelante que se llama curva de Gauss. Y la curva de Gauss es un espejo. Lo que sucede de un lado, sucede del otro. Y resulta que por suceder de los dos lados, entonces puede ser que el 3,4 que está de un lado también está del otro. Entonces realmente no es 4 o 3 por cada 250.000, no, son 7 por cada 250.000. Pero también existe otra cosa, la diferencia del 1,5, que hace que la curva se pueda mover para un lado o para el otro. Entonces, si le sumamos o le restamos un 1,5, podríamos bajarlo hacia acá. Eso quiere decir que podríamos presentar 6.210 errores de un lado, pero si lo estamos diciendo que es al doble, estamos diciendo de 12.420 posibles errores que pueden estar en 250.000 celulares. Pero no nos dicen eso cuando nos venden Six Sigma. No le venden eso a las empresas, no se vendió así. ¿Cómo se sabe esto? ¿O cómo saben esto? Ya personas que realmente se sientan como yo a estudiar estadística pura y entender que esto es una forma de venderlo. Por eso es que yo les dije cuando les vendí el curso, si yo les doy 100% Six Sigma, no les sirve de nada. O sea, porque hay muchas cosas que están basadas en cosas muy viejas que ya no sirven, y esta es una de esas. Entonces, por eso es que el Six Sigma que yo doy les enseño esto, pero les enseño también cómo lo hacen mejor en la vida real para que no tengan como problemas. Luego de eso tenemos Lean Manufacturing, la reducción de procesos, Robotic Process Automation. Aquí lo que vamos a aprender es cómo pienso yo que debe pensar un robot y cómo pienso yo que debe pensar una persona para yo ser un robot que piense como una persona. Luego estamos a Machine Learning, Artificial Intelligence. Nada más vamos a ver algunos ejemplos más bueno, cuando lleguemos a esta parte vamos a aprender cómo funciona, qué es lo que está haciendo, las nuevas investigaciones, cómo pueden utilizar ustedes Six Sigma y hacia dónde se pueden tirar y cuáles pueden ser sus próximas áreas. Hace 8 años, casi 9, yo cometí un error que no fue tan error, pero de así es la vida. Cuando entró Agile, Scrum entró como en el 18 a ser como conocido. Yo soy certificado desde el 2014, o sea, yo estuve 4 años certificado antes de que la mayor parte de gente siquiera conociera que esto existía. Y conocía y yo empecé a dar unas que otra clasecilla, pero no le puse mucha importancia. Hoy en día Agile es como la comida de todas las empresas, necesitan tener Agile porque si no piensan que se van a morir. Y yo nunca lo exploté. Yo pude haber explotado la primera empresa de Agile en Costa Rica y no se me ocurrió. ¿Y por qué les cuento esto? Para darles un consejo. Machine Learning está en pañales en este país y literalmente por todos lados está en pañales. No hay gente, no hay black belts que sepan de Machine Learning o inteligencia artificial actualmente que se estén como tirando al agua. O sea, yo apenas incluso estoy como más que todo entendiendo cómo está la cosa para ver cómo lo va a hacer y por eso es que este es mi último curso porque el próximo que dé va a ser de inteligencia artificial cuando ya regrese con la maestría en ese tema porque quiero darle un cambio por completo. Este tema está muy en pañales. Yo les voy a dar a ustedes las bases. Si ustedes de esas bases lo combinan con Six Sigma y buscan cómo crecer en esta área de inteligencia artificial, gente, ustedes van a volar en el país o fuera del país porque no es un tema en pañales. Agárrenlo ahorita que no está nadie agarrando esto. O sea, literalmente no hay nadie que agarre eso. De hecho, tengo un vecino que él estudió en Suiza, Artificial Intelligence, y estábamos discutiendo hoy sobre este tema específicamente. Y estábamos diciendo que como la gente no sabe de números, los programadores, los que terminan haciendo hoy en día inteligencia artificial es contratando un programador que sepa Python y contratando un estadista que sepa estadística y combinar los dos criterios de ambos para que entonces puedan hacer un robot. Entonces, ¿qué sucede si ustedes llegan con ambos conocimientos? Entienden la estadística, pero le suman administración de proyectos, saben liderar un proyecto, saben determinar el proyecto, saben la estadística del proyecto y saben programar el proyecto.
Ustedes pueden ser los próximos en abrirse sus compañías o los próximos en tener posiciones de gerencia muy, muy altas. Y por eso también voy por la parte sugestiva dentro del curso, para que también entiendan cómo hablar con las demás personas. Luego hay combinaciones que se pueden hacer, o sea, todos se pueden combinar, Lean con Six Sigma, Project Management con Six Sigma, los tres tipos de Project Management se pueden unir, Prince, Scrum y PMP, se pueden unificar esos con Six Sigma, con Lean Manufacturing, con RPA y con Artificial Intelligence, todo se puede combinar, todos se pueden combinar, se puede hacer el mix más extraño que haya, pero sí se puede. Y lo demás son como puntos que hay ahí dentro de Six Sigma. Igual todos los vamos a ver porque son las herramientas que vamos a ir viendo. O sea, todas estas herramientas las vamos a ver para Project Analysis, estas de acá. Para Project Initiation, esos de acá. Para la parte de análisis que está por acá, que hay un desarrollo más grande, están todas estas herramientas que van de la mano con las mismas que están dentro del Excel que les presenté hace un rato. Y eso nos lleva entonces a la última parte, que al final de cuentas todo lo que ustedes vayan a hacer siempre sepan que tiene que ir con el cliente, el producto y el proyecto. Lo que el cliente dice no necesariamente es lo que el producto necesita, y lo que el proyecto dicta no necesariamente es lo que el cliente quiere ni lo que el producto vaya a tener que ser. Entonces son las tres áreas que se tienen que tener en cuenta para poder trabajar un proyecto. En síntesis, para hoy voy a buscar una página en blanco que no encuentro nada. En síntesis, para el día de hoy, ya nos dimos que están las empresas. Estas empresas tienen diferentes alcances de IT, marketing y todo lo demás, pero nosotros tenemos un OPEX, que un OPEX está subdividido en diferentes áreas como riesgos, calidad, reporteo, y que ustedes están en esta área y que están en la parte que está la parte de Quality Assurance, Quality Control, Quality Improvement, y que estas están divididas en Lean, Six Sigma, Artificial Intelligence, RPA, y que este Six Sigma está dividido en Yellow, Green, Black y Master Black Belt, que son los diferentes que pueden existir, que ustedes están acá, que lo que ustedes hacen aquí es buscar la solución de los problemas que tenga la empresa en la parte de la operación, que por lo general no tendrían que saber muchas cosas, pero que ustedes van a aprender un poco de Lean, Artificial, RPA, van a entender lo que es Quality Control, van a entender lo que es Quality Assurance, van a entender lo que es parte de riesgos, van a entender las bases de por qué se tiene que hacer un reporteo de una forma correcta para poder llegar a la operación. En síntesis, eso es el curso. ¿Preguntas o algo de todo lo que hemos visto? Ah, bueno, y por supuesto, aquí lo vamos a meter un poco de filosofía. Porque la filosofía no es lo que la gente piensa, que uno se sienta ahí a fumarse un puro de marihuana viendo la luna y pensando porque las estrellas que estamos viendo están muertas y cuáles tienen unas figuritas bonitas para poderlas entender. Eso no es filosofía. Filosofía es la base de la ley, o sea, de leyes, y es la base de la psicología. Y la psicología es la base del entendimiento humano para saber cómo piensan las personas. Si ustedes entienden cómo piensan las personas realmente, estas partes de acá, gente, se les va a hacer muy fácil. Se los digo yo con dos ejemplos muy vacilones que los he utilizado últimamente. Uno laboral y otro no laboral. En el laboral logré que cambiaran mi posición de trabajo a la que yo quería, única y exclusivamente porque yo sabía que me servía más, y lo único que tuve que hacer fue sugestionar un poco a las personas de cuáles eran los impactos que iban a tener, dándoles el ABC para que escogieran cuál era la mejor opción, obteniendo, obviamente mi posición era la B, yo quería la A, entonces le ofrecí la C. ¿Qué sucedió? Que la gente se fue por el lado A y gané lo que quería.
Y a nivel en deportes, por ejemplo, lo probé con 5 personas. La idea de anclaje se las tiré en boxeo a algunas personas, de anclando de cómo era de que yo hacía sparring o peleaba. Y cuando las personas tenían la sugestión de que esa era la forma y la única forma en que yo iba a pelear, entonces empezaba a utilizar una forma completamente diferente, lo que hacía que la gente no pudiera entender o pudiera defenderse porque su mente estaba anclada de que yo solamente iba a hacer un tipo de combinación concreta y continua. O sea, hasta en un deporte se puede utilizar. Entonces, por eso es que utilizamos un poquito de filosofía dentro de este curso. Algo, digamos que novedoso, que estoy tratando de implementar ahora, entre las cosas que quiero hacer. Preguntas, opiniones, antes de que cerremos la llamada por el día de hoy, que va a ser, que hoy sí es una llamada más corta porque hoy simplemente era como el entendimiento de lo que íbamos a hacer. De mi parte, bastante interesante. Todo el mundo que nos has explicado y también el hecho de que lo combine con la filosofía y la manera en que las personas, bueno, pensamos, ¿verdad? Porque es importante, incluso y a veces ni siquiera nosotros sabemos por qué tomamos ciertas decisiones o comportamientos y conociendo tal vez el propio y podríamos entender el de los demás y pues sí, de mi parte bastante interesante y sí me gustó bastante. Ok, pura vida. Todos los días van a ser como hoy. Eh, la idea es que en los próximos también les dé por charlar un poco más y platicar un poco más. Y ¿qué pasó aquí? O sea, deme un segundito. Porque dice que... ah, perdón, se estaba viendo. Sí, la idea es que en los demás van a ser exactamente igual, pero también ustedes, como vamos avanzando, pueden tirar sus ideas, sus aportes, sus propios proyectos, sus propios trabajos, sus propias cosas, para ustedes preguntar también, ¿he caído yo en tal sesgo? ¿Me han manipulado de aquella forma? ¿O cómo puedo llegar a vender tengo este proyecto, puedo utilizar tal cosa? Entonces, son, eh, son simples cosas que ustedes van a ir aprendiendo acá. Por darles un ejemplo, y eso se los dejo para que lo piensen durante esta semana, hasta la próxima semana. Si ustedes alguna vez, y fijo sí, han querido comprar una camisa o han querido no comprarla o han querido deshacerse de algo o han querido conservar algo y ustedes saben la decisión, ustedes simplemente la saben muy en el fondo de su corazón, pero le preguntan a un tercero para ver si el tercero apoya la decisión que ustedes están dando y si la apoya, entonces ustedes inmediatamente consideran que es la decisión más idónea. Eso sucede mucho. Me veo una camisa, la veo muy bonita, me la pruebo muy internamente, o sea, la veo y yo me digo, ah, se ve bien, pero muy internamente sé que no la quiero comprar, entonces le mando la fotografía a un tercero para que la persona me diga sí qué piensa, pero siempre le aporto un poquito más a lo negativo para que la persona también tenga un sesgo y se vaya más hacia la parte negativa y te diga que no y no comprarla, o bien la querías comprar, pero es más escarilla, entonces simplemente le tiras a la persona desde un lado positivo para que te dé una noción de positividad. Eso se le llama sesgo cognitivo de la autojustificación. Este es uno que les dejo para que piensen y en todas las clases les voy a dejar uno diferente, diferente a los que vamos viendo. Les voy a ir dando otros ahí a través. La otra semana también voy a explicar sobre ya el uso de los libros y el libro que vamos a leer para los que quieran leerlo, que es las 48 leyes del poder, que es una forma muy sugestiva que pueden utilizar para poder ganar mucho en la vida. Si lo quieren leer, perfecto. Y le prestaré unos 10 minutos de atención a cada una de las reglas, a cómo vamos caminando. Perdón, a cómo van pasando las clases, pero la otra semana les hablo de eso. Pero si piensen nada más en ese sesgo, de cuántas veces ustedes se han dejado manipular a ustedes mismos porque tienen una decisión pero no la quieren tomar y al final de cuentas esperan que un tercero les diga lo que ustedes ya saben. Por eso yo no creo que existe el tal vez.
Yo pienso que siempre es un sí o un no y ya sabemos la respuesta, pero la procrastinamos o la empujamos a lo máximo hasta podérselas dar a alguien más y que ese tercero venga y nos diga la solución y que nosotros tomamos la decisión que ya queríamos, que queríamos tomar y tomarla. Y si salió mal, podamos echarle la culpa al tercero en vez de nosotros aceptar que fuimos nosotros del principio que así la deseamos. Entonces, ese es el sesgo que les dejo para hoy como última parte de la clase. Les agradezco y nos vemos la otra semana. Buenísimo, muchísimas gracias. Pura vida. Chao, buenas. Gracias. Salud.